Uno de los principales, básicamente, si bien no es el único, pero uno de los principales parámetros es la precipitación. Básicamente, en el tema de la precipitación, lo que nos interesa es conocer las cantidades, dónde y cuándo se presenta este evento. Tenemos básicamente lo que es el escurrimiento superficial, la recarga de humedad por el suelo y el comportamiento de los ríos. Influyen en todos estos el tema de la precipitación. La precipitación en general es la principal entrada en el tema de los balances. Ahí tenemos un diagrama que nos puede mostrar cómo la precipitación tiene influencia dentro de una superficie de cuenca, en la que se pueden ya distinguir algunos elementos que son la divisoria de aguas, que básicamente es la frontera de todo el sistema, a través del cual se genera un flujo de caudal en el río. En esta imagen podemos apreciar un poco todos los parámetros que pueden incidir dentro de lo que es la modelación hidrológica, ¿no? Tenemos desde la intercepción por la vegetación, tenemos la retención de agua debido a la textura del suelo, tenemos el escurrimiento superficial, los niveles que están en la capa freática, tenemos efectos de percolación, tenemos además la evaporación, la evapotranspiración, tenemos la precipitación en sí, la irrigación, la alimentación a los ríos, cómo se pueden además estos interactuar con el suelo, con la hidrogeología, etcétera, ¿no? Entonces, todo este conjunto más o menos resumen todos los parámetros que podrían intervenir para la cuantificación de la cantidad de recurso hídrico que se tiene en una determinada cuenca. Entonces, mucho dependerá también el tipo de análisis que se vaya a realizar, porque puede estar asociado, por ejemplo, a la determinación de caudales máximos para el dimensionamiento de estructuras de obras civiles y o también para proyectos de riego, ¿no? Para poder determinar la oferta que tiene una determinada cuenca, y en función a distintos modelos matemáticos que ya los tiene incorporados el GKHMS, se pueden, a través de los datos, por ejemplo, de textura de suelos, de cobertura de suelos, de la precipitación en sí, ya poder cuantificar y conocer el comportamiento que tiene dentro de una cuenca el tránsito de los caudales. Eso en términos generales. Hablando ya básicamente del parámetro que el día de hoy y mañana vamos a ir analizando, estamos con la formación, por ejemplo, de la precipitación. Tenemos una circulación de Halley que básicamente describe el comportamiento de las precipitaciones en función a la posición global que se tiene respecto a las nubes. Entonces, la circulación esta de celda de Hadley involucra básicamente el aire que sube cerca del Ecuador, influyendo horizontalmente en dirección a los polos norte y sur, descendiendo a la superficie de la Tierra en el subtrópico y regresando por la superficie de la Tierra hacia el Ecuador. Básicamente es, en términos también generales, cómo funciona la distribución de las precipitaciones, la tendencia que hay de cómo se van presentando este tipo de precipitaciones en todo nuestro planeta. Básicamente, este proceso de condensación, desde un punto de vista meteorológico, este fenómeno se da básicamente por el vapor del agua atmosférica que desciende por gravedad y llega a la superficie terrestre. Esta precipitación puede darse de varias formas, puede ser de lluvia, granizo o nieve. Para que se lleve a cabo este proceso, previamente una masa de agua se eleva hacia la atmósfera y a medida que el aire se enfría, el agua comienza a condensar parte de su humedad de un estado de vapor a un estado líquido. El proceso de condensación requiere que las moléculas de agua se unan alrededor de una semilla llamada núcleo de condensación, la cual puede presentarse en forma de partículas de polvo que se encargan de atraer las moléculas de agua. Estas estructuras van creciendo hasta que la fuerza de gravedad sobrepasa la fuerza de fricción y empiezan a precipitar. No obstante, las gotas que precipitan también van evaporándose, decreciendo el tamaño hasta que se desplazan nuevamente hacia arriba de la nube. Este ciclo que vemos en la gráfica básicamente se repite alrededor de 10 veces, y cuando la gota alcanza un tamaño suficiente para caer a través de la base de las nubes, que es un décimo más o menos de milímetro,
se produce el efecto ya de la precipitación, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esa es una definición rescatada de este Bente Chou respecto a el fenómeno de la precipitación. Y bueno, básicamente respecto de los datos de precipitación, podemos indicar que en las últimas 2 décadas, en algunas regiones, el tamaño de las redes meteorológicas en la superficie y la regularidad de los informes con los que se desarrollan han disminuido. Ya básicamente desde 1964, los sensores satelitales han proporcionado observaciones rutinarias para el análisis meteorológico. Dadas estas condiciones, la percepción remota es básicamente la fuente primaria y en muchas regiones la única fuente de observaciones regulares. Los estudios climáticos basados en datos satelitales han producido información importante sobre las nubes, la temperatura, la precipitación, las circulaciones a gran escala de las masas de aire, a través de la observación de los rayos ultravioleta, los cambios climáticos en la superficie terrestre, y etcétera. Básicamente, estos satélites meteorológicos últimamente se han convertido en una de las herramientas más prácticas que ha producido la tecnología espacial, ¿ya? Básicamente nos sirven para la predicción del tiempo a tiempo real. El primer satélite meteorológico del que se tiene nota es el Vanguard 2, que se lanzó el 17 de febrero de 1959 y se diseñó para que midiese básicamente la capa de las nubes, pero debido a que su eje de rotación era bastante pequeño, no pudo recoger una gran cantidad de datos que puedan ser considerados útiles. Es por eso que más adelante se considera el TIROS-1 el primer satélite meteorológico con éxito lanzado por la NASA el 1 de abril de 1960. Este satélite funcionó durante 78 días y demostró ser mucho más útil que el Vanguard 2. Básicamente, TIROS sirvió como inicio para el desarrollo de los demás programas meteorológicos, cuya tecnología y técnicas han sido heredadas por la mayoría de los satélites. En esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar un segmento de fuentes que nos permiten obtener este tipo de información meteorológica. Ya a modo de comentario, existen cerca de 300.000 satélites alrededor del planeta girando y obteniendo información en distintas áreas, ¿ya? Un puñado considerable de esos satélites son estos programas que podemos ver en la imagen, donde están el GMS, está el Meteora, está el GOES, está el ACUAT, el EMM, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de fuentes a través de las cuales nosotros podemos acceder a información de precipitación satelital. Y básicamente esta adquisición de datos se puede brindar a través de plataformas satelitales. Los satélites meteorológicos emplean técnicas de percepciones activas y o pasivas. Los sensores pasivos detectan la radiación que ocurre naturalmente, son sensores remotos, funcionan con el principio del radiómetro, y los sensores activos básicamente envían señales a la superficie terrestre y miden la señal de vuelta, básicamente como un radar que emite su propia fuente y hace la lectura del retorno de la fuente. Aunque los sensores pasivos reciben información de ciertas capas, la ventaja de los sensores activos es que pueden medir la radiación en niveles discretos y pueden producir, por ejemplo, perfiles verticales de precipitación y nubes. La resolución espacial de los sensores activos es mucho mayor que de los sensores pasivos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de fuentes que hay para el tema de precipitaciones. Por ejemplo, tenemos el GPM, el acrónimo del Global Precipitation Measurement, y básicamente el GPM es la misión global de medidas de precipitación, es una red internacional de satélites que proporciona observaciones globales de próxima generación de lluvia y nieve. Sobre la base del éxito, básicamente, de la misión de medición de precipitaciones del TRMM, el concepto GPM se centra en el despliegue de un satélite con un observatorio central que lleva un sistema avanzado de radar radiómetro para medir la precipitación desde el espacio y servir como un estándar de referencia para unificar las mediciones de precipitación de una constelación de satélites operativos y de investigación.
A través de las mediciones mejoradas de la precipitación a nivel mundial, la misión GPM está ayudando básicamente a avanzar en nuestra comprensión, los ciclos del agua y de la energía en la Tierra. Permite esta información mejorar el pronóstico de eventos extremos que causan peligros y desastres naturales y nos permite básicamente ampliar las capacidades actuales en el uso de información precisa y oportuna de la precipitación para beneficiar directamente a nuestro entorno y a nuestra sociedad, el conjunto de nuestra sociedad. El Observatorio GPM Core se lanzó el 27 de febrero del 2014 a las 1:30 p.m. en el este desde el Centro Espacial de Japón. Entonces ahí podemos apreciar una imagen también de todos los productos que se tienen dentro de GPM. El TRMM ha sido también un satélite de investigación en funcionamiento del 97 hasta el 2015. Ha sido diseñado para mejorar nuestra comprensión de la distribución y variabilidad de la precipitación dentro de los trópicos como parte del ciclo del agua del sistema climático actual. Al cubrir las regiones tropicales y subtropicales de la Tierra, el TRMM proporciona información muy necesaria sobre las precipitaciones y su liberación de calor, asociada que ayuda a impulsar la circulación atmosférica global, que da forma tanto al tiempo como al clima. En coordinación con otros satélites del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, el TRMM proporciona información importante sobre precipitaciones utilizando varios instrumentos especiales para aumentar nuestra comprensión de las interacciones entre el vapor de agua, las nubes y las precipitaciones, que son fundamentalmente las que regulan el clima en la Tierra. Básicamente el TRMM terminó oficialmente el 15 de abril del 2015, después de que la nave espacial que la transportaba agotara sus reservas de combustible. Esta se apagó y volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra el 15 de junio del 2015 por unos 3 años más, ¿no? Entonces el TRMM continuó brindando imágenes tridimensionales innovadoras de lluvia y tormentas durante 17 años, y básicamente el TRMM ha ayudado a impulsar a satélites de medición. Vamos a mover esto por acá, de precipitaciones adicionales que contienen radiómetros de microondas, como los datos obtenidos por el GPM. Acá tenemos una fuente, por ejemplo, que es Giovanni. Giovanni es una aplicación basada en la web, desarrollada por el Centro de Servicios de Información y Datos de Ciencias de la Tierra, GODAR, que proporciona una manera simple e intuitiva de visualizar, analizar y acceder a grandes cantidades de datos de teledetección de ciencias de la Tierra sin tener que descargar los datos, aunque también nos permite descargar los datos. Giovanni es un acrónimo del inglés de Infraestructura de Análisis y Visualización en Línea Interactiva de Geoespacial. Ahí les he dejado un enlace para que puedan acceder a esta página y puedan descargar básicamente los datos que contiene esta fuente, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un espacio de disciplinas, tenemos una serie de disciplinas donde se pueden ir haciendo con un check la verificación o la llamada de información que requerimos, el tipo de medidas que se puede llegar a obtener. Podemos ver ahí, tenemos el índice de aerosol, temperatura del aire, presión del aire, en fin, son una serie de parámetros que se tienen espacializados. Y finalmente las plataformas, ¿no? Entre las plataformas ahí podemos ver el TRMM, podemos ver el GPM, entre otros. Entonces el MODIS, el NSA, el OST, el OMI, el SMERS. Entonces, además de estos parámetros que están en la parte izquierda de la presentación de la pantalla, podemos ver que hay resoluciones espaciales, resoluciones temporales, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de opciones que tenemos para elegir previos a la descarga de la imagen. Y una vez tenemos definida qué tipo de información queremos descargar, nos aparece este tipo de imágenes. Por ejemplo, en este caso se han elegido las disciplinas, bueno, dentro de las medidas, precipitación, la plataforma GPM, con base a esos dos y haciendo un recuadro sobre el área de interés de estudio, básicamente nos aparece ya la información que podemos descargar. Una vez nos aparezca la opción, podemos descargar las opciones de NetCFR. Entonces, esto a modo de mostrar, más adelante vamos, o el día de mañana, vamos a proceder a las descargas respectivas,
pero básicamente es una idea de cómo podemos acceder a este tipo de información con base a esta plataforma de Giovanni, ¿no? Entonces, generalmente se descargan las imágenes en NetCDF, que es la imagen que se recomienda para la descarga de este tipo de datos. De todos modos, tienen estas otras opciones, que es la GeoTIFF, y las otras extensiones, PNG y KMZ, ¿no? Cada una tiene sus eh, aplicaciones para el manejo en programas como el ArcGIS, el QGIS, el ILWIS, que son uno de los programas que vamos a manejar para el manejo estadístico, básicamente, de los datos. Es mucho más sencillo aplicarlos ahí que en el ArcGIS, que también se puede hacer en el ArcGIS, eso también lo vamos a ver más adelante. Y en términos generales, se recomendaría, ¿no?, descargar las imágenes que tienen la extensión de NetCDF. Eso respecto de la plataforma Giovanni. Efectivamente, ¿no? Había que ver, por ejemplo, el tema de las resoluciones. Hay resoluciones temporales. Más adelante, justo, precisamente está acá. Estamos hablando de la resolución temporal, la resolución que básicamente va a definir si se va a utilizar el tipo de imágenes que vamos a emplear. Entonces, dependiendo de la altura a la que se encuentre el satélite y el radio orbital, estos pueden tener una mayor resolución temporal o una menor resolución temporal, pero eso también implica mayor tiempo de observación o menor tiempo de observación. Entonces, dependiendo mucho del tipo de fuente a la que se esté acudiendo, habrá que hacer un análisis de la resolución temporal. En este caso, por ejemplo, en el GPM tenemos estas tres opciones al momento de descargar, que es un producto operativo multisatelital. En este caso, reúne la información de varios satélites y tenemos básicamente esos tres, ¿no? El Early, que es un producto temprano inicial, que actualmente, bueno, en su momento era 5 horas, ahora debe estar a 4 horas, con una resolución para 4 horas, que nos sirve, por ejemplo, para poder apreciar inundaciones repentinas. Está el Late, la opción del Late, que es un producto tarde, que actualmente, bueno, en su momento tenía 15 horas, actualmente debe ser de cada 12 horas, y un producto final, que lo publican después de 3 meses, que son básicamente los datos para investigación. Entonces, dependiendo para qué tipo de análisis se vaya a realizar el modelamiento hidrológico, habría que considerar esta resolución temporal, y mucho más aún, viendo si se van a hacer proyectos de riego, por ejemplo, se tendrá que utilizar precipitaciones mensuales, diarias, y o hacer un tratamiento adicional para poder tener las precipitaciones máximas y poder así obtener más adelante el tema de las, poder determinar el caudal de diseño para lo que son infraestructura u obras civiles. Entonces, básicamente los intervalos temporales nativos son de cada media hora y mensual cuando es un producto ya final, en el caso de los productos de GPM. Otra página que tenemos, que son datos climáticos meteorológicos globales, es el WorldClim. Ya, básicamente ahí está el enlace para que puedan acceder a esta página. Y ahí básicamente, ¿no?, la misma página tiene la bienvenida, que es una base de datos meteorológicos y climáticos globales de alta resolución espacial, y estos datos se pueden utilizar para el mapeo y modelación espacial. Los datos se proporcionan para su uso en investigación y actividades relacionadas, y se necesitan algunas habilidades y conocimientos especializados para usarlos. O sea, en esta etapa ya se supone que tienen un manejo intermedio y avanzado de lo que es imágenes satelitales a través del ArcGIS o sus complementos, ¿no? Como que puede ser el Google Earth Engine, el tema del Python, el Waller Studio, para poder hacer la descarga masiva de datos. Se pueden descargar datos meteorológicos y climáticos cuadriculados según los datos históricos de hasta la fecha actual. Tiene un buen récord de información y nos permite básicamente con toda esa información incluso crear tendencias, ¿no?, en el tema de precipitaciones y temperaturas. Básicamente, una vez que entramos a esta página, por ejemplo, tenemos datos desde 1960 hasta el 2018, como pueden ver, que han sido ya, todos estos productos ya han sido tratados y por eso están puestos a disposición del usuario y han sido reducidos en escala, han sido homogeneizados, han sido
puertos rectificados, han tenido ya la corrección atmosférica, se han aplicado los modelos que correspondían para poder llegar a obtener este tipo de información de temperaturas máximas, mínimas y precipitaciones totales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la resolución espacial básicamente de estas imágenes de 2.5 minutos, ya que más o menos eh, representan 21 kilómetros en el Ecuador, y de 10 minutos, que es la resolución mayor que a la que se puede acceder. Son 120 archivos del tipo GeoTIFF, y básicamente hay un resultado general por cada mes del año, ¿no? De 1 de enero al 12 de diciembre por un periodo de 10 años. Entonces, toda esa imagen también se puede descargar y luego hacer el recorte respectivo de la zona en estudio. Eso respecto a la plataforma de WorldClip, ¿no? Entonces, es básicamente esto lo que se puede llegar a apreciar dentro de la página, y una vez que se tiene esto, se puede descargar esa información. Otra fuente en la que también se puede descargar datos de precipitación corresponde a ese enlace, al Global Climate, monitor.org, a través del cual también se puede descargar información, por ejemplo, en este caso, imágenes CHIRPS, si no me equivoco, y a través de eso se podría acceder a cada uno de los datos históricos que se tienen en toda la región. Entonces, una vez que se ha definido el punto o el lugar de donde se quiere descargar la información, se puede llegar a obtener de manera gráfica o de manera de tablas información de precipitación en función al récord que tenga de esa zona ¿no? De esa zona de estudio. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros podemos acceder a este tipo de información. Y ya en la misma tabla, en la misma página, se tienen ciertos comandos que nos van a permitir realizar cierto tipo de comparaciones o verificaciones u observaciones de los datos previos a su descarga respectiva. Acá tenemos otra que es de la página para bajar información del tipo CHIRPS. Lo propio, ¿no? En este caso voy a, en el momento de compartir esta información, vamos a colocar el enlace para poder entrar directamente a esta página, que nos permite lo propio, definir una zona de estudio a través de un rectángulo, y en el rectángulo poder descargar la información que consideremos nos puedan permitir realizar una evaluación de las precipitaciones. Entonces tenemos en la parte izquierda ya todos los parámetros para poder considerar, en este caso, por ejemplo, CHIRPS, que sean de datos diarios en unidades de milímetros, ¿no? Una vez que ya se tiene esto, hay el GetMap Layer que nos permite ya descargar la información y a través de esto poderlos guardar en nuestra computadora. Una vez que se tiene la información, ya se puede hacer básicamente una lectura específica de un evento dado en un periodo determinado ¿no? En un periodo determinado de precipitaciones. Muy bien, básicamente eso solamente son algunas muestras. Existen muchas otras páginas para poder realizar o para poder descargar este tipo de información, que puede ser a nivel mensual, a nivel diario, que dependiendo de la cantidad o del satélite que está desarrollando la lectura de estos parámetros, podríamos ampliar el récord o combinar satélites para poder tener datos en un historial largo de precipitaciones. Y lo que básicamente se pretende es de poder validar estos datos pluviométricos distribuidos por Internet con base a los datos de estaciones que se puedan tener. Si evidentemente, por lo menos en Bolivia, no existe una red adecuada de estaciones de precipitación, existen una serie de sectores donde al menos pueda haber unas 3 estaciones que nos permitan realizar esta validación de los datos distribuidos por Internet.
Actualmente existen nuevos algoritmos satelitales que se han desarrollado para proveer esa información básicamente de precipitación de manera continua, y el uso de esta información cada vez es más frecuente. Los, la comparación de estos datos obtenidos en las estaciones meteorológicas con la estimación hecha por los sensores nos va a llevar a cierto tipo de diferencias que pueden ser corregidas, pueden ser calibradas para posteriormente validar la información satelital con base a los datos que tengamos en las estaciones. Es en ese sentido que se considera muy importante evaluar la precisión espacial y temporal de los datos de lluvia obtenidos por cualquier sensor o plataforma, debido a que continuamente se están desarrollando algoritmos para estimar la distribución de la lluvia en 3 dimensiones, básicamente, para poderlas después presentar de manera rasterizada. Y bueno, como es información básicamente de distribución gratuita, que se puede a través de distintas fuentes obtener, nos permitan tener la certidumbre de que los datos que vayamos a utilizar sí corresponden o se ajustan a los datos medidos en las estaciones. Para ello existe una metodología propuesta, no es la única, con seguridad van a encontrar muchas otras. Esta, o en este curso vamos a compartir la que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y que nos ha brindado resultados óptimos respecto a la calibración y la validación. Y les reitero, ¿no? Hay una serie de metodologías que seguramente están sujetos también a una serie de parámetros y o de situaciones que se ajustan al tipo de información que se pueda llegar a obtener. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna inquietud hasta el momento. Muy bien, entonces, para la validación de los datos pluviométricos versus los datos distribuidos por Internet, primero se debe decidir básicamente qué método geoestadístico se ajusta mejor a la distribución de los datos de espacio y tiempo para el área de estudio, que estamos hablando de los datos básicamente obtenidos de las estaciones de servicio. Posteriormente se comparan los datos de origen satelital con los datos de los pluviómetros y se hace una evaluación de la habilidad y precisión del sensor que ha tenido para obtener esos datos en diferentes escalas de tiempo. En ese sentido es importante entender cuándo, dónde y bajo qué circunstancia los datos obtenidos por un sensor pueden ser utilizados. De ahí la importancia que podamos leer y tener conocimiento sobre los datos 7M o los TRMM, cuáles son las resoluciones temporales, las resoluciones espaciales que manejan para poder ¿no? homogeneizar toda esa información previamente a la de comparación con los datos obtenidos desde los pluviómetros. Básicamente, como ya muchos de ustedes deben estar de alguna manera familiarizados, los pluviómetros o pluviógrafos recogen los datos a través de dispositivos que están estandarizados, que se han instalado en distintos lugares, que deberían responder a una metodología de distribución en el caso más ideal. Muchos sectores de Bolivia lamentablemente no es así, pero al menos se tiene alguna estación que pueda ir recogiendo los datos de precipitación y temperatura. Entonces toda esa información es recolectada a través de un operador, en muchos de los casos, en el mejor de los casos, ya la recolección de estos datos es automático. Cabe mencionar que de por sí ya los mismos instrumentos ya tienen una serie de errores que deben ser considerados en los datos publicados por las entidades pertinentes, en este caso es ENAMI, que son errores por la posición, por la dirección del viento, por la velocidad del viento, por la altura del instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están asignados cierta cantidad de porcentajes de error en esta toma de muestras, pero aún así los datos recogidos tienen una mayor, se supone, tienen una mayor precisión que los datos de los satélites. Entonces, una vez que se tiene todos los datos ya de
una zona de estudio y se tiene una cantidad de al menos 2 o 3 estaciones, en el peor de los casos, en nuestra zona de estudio, debemos considerar a toda la cuenca que contienen esas estaciones para poder realizar la validación y posterior calibración de los datos satelitales. Inicialmente, bueno, un primer paso, lo que pretendemos realizar es hacer un control de calidad de la información a la que estamos accediendo, ¿no? Entonces es un listado de todas las estaciones que están siendo sujetas a estudio dentro de un área ya definida por nosotros para un determinado proyecto y o análisis, y en función a la cantidad de datos que estos tienen, podemos darle una clasificación categórica, si son muy buenas, regulares, malas o muy malas, ¿no? Dependiendo del número de estaciones y de la cantidad de datos que tienen en función a los registros que se hayan llegado a obtener. Por lo general, en trabajos que son académicos, en los que existen convenios a través de las unidades de posgrado y o de las casas de estudios superiores de las universidades, la mayoría tienen convenios con el CENAMI. El CENAMI otorga o brinda básicamente de manera gratuita a través de convenios la otorgación de este tipo de información, ¿no? Entonces, cada proyecto, cada convenio tiene sus propias circunstancias particulares a los que uno puede acceder si éste está yendo a través de ese punto, y o en el caso contrario, si son ya estudios mucho más específicos, seguramente habrá que considerar dentro del presupuesto del proyecto comprar esa información para que el CENAMI pueda certificar además esa información que está siendo presentada, que tienen ya fines que pueden, además de ser de investigación o académicos, ya con fines de esto, ¿no? De construcción para los distintos proyectos, en proyectos de puentes, en proyectos de la construcción de alcantarillas, etcétera. Dependiendo mucho también del tamaño del proyecto, pueden haber proyectos de manejos integrales de cuencas y etcétera, en las que también se puedan necesitar cierto tipo de información específica. Adelante, Edgar, si tenía una pregunta. Sí, básicamente ese comentario es pertinente, pero Sí, ojo, ¿no? El tema de la validación buenas se noches. restringe a una cuenca determinada. Adelante, sí. Sí, buenas noches, señor. Señor, una consulta. Yo soy de Perú. ¿Ya? Bueno, en Perú trabajamos con información de CENAMI y de la Autoridad Nacional del Agua, que son similares, pues, ¿no? Sí. En este caso, cuando estamos hablando de precipitaciones de satélite, estamos hablando de precipitaciones medias. También se puede sacar información, precipitaciones máximas, como para hacer metodología de precipitación escorrentía. No sé si me puede explicar ahí. Sí, básicamente la metodología consiste en poder validar los datos con base de los datos obtenidos, con base a los datos leídos en campo, si vale la analogía. Entonces, si tienes datos medidos máximos, de precipitaciones máximas de tus estaciones, puedes llegar a descargar imágenes de precipitaciones máximas también, si no me equivoco, el TRMM nos permite hacer esa situación y hacer el trabajo de validación en valores máximos. Y o si vas a trabajar, qué sé yo, para la obtención de la oferta de caudal de una determinada cuenca, tengas que trabajar con precipitaciones medias mensuales. Entonces, descargas también ese tipo de información, de precipitación media mensual, para poder hacer la validación de sus datos respecto a los datos medidos en campo, respecto a los datos satelitales. Los datos satelitales básicamente se obtienen por la lectura de sensores especiales que
además de utilizar una serie de modelos, permiten convertir esa información de lectura de estos sensores en valores de precipitación. Entonces son algoritmos muy complejos que también están detallados y descritos para quienes quieran entrar a hilar fino en este tipo de información en las páginas respectivas de los enlaces que les he compartido. Entonces existen una serie de algoritmos, ecuaciones, si vale el término, altamente complejas, que están en función a las transformadas de Laplace y una serie de otro tipo de conversiones que se hacen a nivel ¿no? A nivel matemático, que permiten precisamente desarrollar la frecuencia de la información obtenida, convertirla básicamente en datos de precipitación y o temperatura. Hay una mano levantada. Adelante si tienes una pregunta. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Jonathan Torres le saluda. Sí, tenía una pregunta. Hace un momento usted nos indicó algunos programas para poder descargar información de precipitación. En estos son NetCDF, WorldClim, etcétera. Estos datos de precipitación, ¿cuál es su margen de error respecto a una estación meteorológica fija? Para yo poder, no sé, tal vez estimar datos de precipitación de un lugar donde tal vez no exista una estación meteorológica fija, pero sí tengo estos datos que los puedo descargar de los programas que usted nos mencionó. Ya. Es importante, a modo de contestar y retomar el comentario que nos hizo Cloud, y bienvenido nuevamente, gracias por asistir. En el tema, por ejemplo, de los productos shares, dan buenos resultados, dice, de valores a nivel anual y mensual, pero a nivel diario la validación no dio buenos resultados en la cordillera Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Nos da una referencia que creo hace referencia a una tesis de Mancilla Adler, ya donde básicamente, efectivamente, dependiendo del tipo de los datos, debemos uno considerar que necesitamos sí o sí un punto de comparación. Entonces, de alguna manera debemos circunscribir la cuenca o la estación, la cuenca de estudio, a por lo menos 3 estaciones, por lo mínimo, cuando menos 3, que nos puedan dar pautas de cómo están siendo obtenidos los valores de estos espacios satelitales. Porque una vez se inicie con el proceso de calibración y validación de datos, generalmente estos datos funcionan solo para esa cuenca. Vamos a ver más adelante que se van a llegar a obtener algunos coeficientes de corrección a través de datos de estadísticos categóricos y de estadísticos también, de distintos estadísticos de error, que nos van a permitir identificar y cuantificar esa cantidad de error que tenemos respecto a los datos medidos, y generalmente esos valores van a ser aplicados a solamente esa cuenca. Cuando nosotros queramos extrapolar esa solución, generalmente no va a resultar. Entonces, cada cuenca, con sus estaciones de medición, van a poder brindarnos unos coeficientes de calibración específicos, que no van a poder ser compartidos en las cuencas que están aledaños o que están fuera de esa zona de estudio. Por eso es muy importante en la parte del análisis crítico de los datos, de que las estaciones cumplan con ciertos requerimientos que correspondan al mismo régimen de precipitación cuando ya nos estamos saliendo de nuestra cuenca de estudio para poder abastecer la mayor cantidad de cuencas. Y una vez que tengamos bien definida esta situación y ya tengamos validados nuestros datos, ya por un tema, por ejemplo, ya teniendo todo esto validado y consolidado en el tema de las imágenes de satelitales de precipitación, podamos ya interpolar los valores, pero dentro de la misma cuenca. Puede ser de manera areal, de manera ponderada, etcétera, ¿no? Entonces existe una serie de elementos que nos pueden ayudar, una vez consolidados los datos, que nos puedan permitir ya de alguna manera dentro de la cuenca identificar los valores para las microcuencas donde quizás queramos realizar un determinado estudio.
Ahí están compartiendo algunos documentales. Le agradecemos al INGE respecto a los datos satelitales, ¿no? Entonces, es muy importante, uno, distinguir la extensión de las imágenes, así como hay imágenes o archivos en el manejo de estas imágenes satelitales con extensiones KML, .geotiff, .jpeg, hay también .ascii y las .netcdf, ¿no? Entonces todos son conjuntos de datos que son o que pueden ser, después que se haya obtenido la información, pueden ser desarrolladas en programas de sistemas de información geográfica, el ArcGIS, el QGIS o el ILWIS, para que podamos posteriormente realizar el tratamiento de esa información. Esa es la extensión o la estructura en la que han sido conjugados estos datos. Y las fuentes son, por ejemplo, lo que nos ha compartido el ingeniero a través del chat, fuentes o lugares de la web de donde podemos descargar ese tipo de datos, ¿no? Entonces es muy importante, como se había mencionado al inicio de la presentación, tener muy presente qué parámetros se van a emplear en un determinado modelo matemático, en el GHMS en este caso, y poder tener la certidumbre en el manejo de los datos de los parámetros que intervienen en ese modelo matemático. Entonces, si vamos a obtener, como les mencionaba antes, pretendemos obtener caudales de diseño, seguramente vamos a trabajar con precipitaciones máximas diarias. Si vamos a determinar, qué sé yo, ofertas de caudales de cuencas para proyectos de riego, seguramente trabajaremos con medios mensuales, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del análisis o del proyecto que vayamos a simular en el GHMS, debemos tomar en cuenta o tener muy presente el tipo de parámetro que vamos a emplear. En este caso, estamos ya entrando un poco al tema de la evaluación de los datos que tienen o que están asociados con la precipitación, con la lluvia, básicamente, ¿no? Como habíamos mencionado, entonces, retomando, en alusión a las preguntas que nos hacían, es importante tener al menos estaciones que estén dentro de la cuenca de estudio y salir un poco de la cuenca para poder llegar a obtener la validación de los datos de precipitación, porque podría llegarse a, de alguna manera, a tener sobreestimación o subestimación de los valores de los datos de la información satelital a la que se está pretendiendo acceder, ¿no? Retomando la presentación, entonces habíamos mencionado que depende mucho de la evaluación de los datos, también de los análisis de los valores perdidos de todas las estaciones que tengamos para poder definir la calidad de los datos y la correlación que existe entre estaciones, para poder llegar a conjugar a todas las estaciones que pertenecen al mismo régimen de precipitación. Uno de los, por ejemplo, de los métodos que nos permite hacer esto es el vector regional. Entonces, el vector regional, por lo menos hasta ahora, es el único método que conozco que nos permite, además de considerar la distribución espacial, también el tema del gradiente de alturas que tienen todas las estaciones para poder determinar un índice que me permite identificar si el conjunto de estaciones corresponden o no a un mismo régimen de precipitación. Ese vector regional se lo puede calcular a través de un programa que se llama LidraAccess, tiene un módulo específico para eso, para determinar el tema del cálculo del vector regional, que además nos permite en tres situaciones a la vez, ¿no? Nos permite el tema de la homogeneización de datos, nos permite caracterizar eso, los conjuntos de estaciones que pertenecen a un mismo régimen de precipitación, y finalmente nos permite rellenar los datos, ¿no? Entonces vamos a compartir la bibliografía respectiva para que ustedes puedan leer al respecto y puedan, si consideran pertinente, como un método más que está ahí para que puedan definir esa correlación de las estaciones que pertenecen a un mismo régimen de precipitación.
Entonces, una vez que ya tenemos identificada, por ejemplo, este tema de las estaciones, otra forma de poder identificar es la correlación que existe entre las estaciones, ¿no? Entonces, agarramos todas las estaciones que tenemos en nuestra zona de estudio y a través de la comparación entre estos dos podemos ya determinar esta correlación del R cuadrado para determinar si existe dependencia o no entre los valores de cada estación. Un valor de R superior a 0,70, 70, sí, de 0,7 nos puede permitir considerar de que existe una, entre comillas, una buena correlación entre estaciones. Un valor menor a 0,70 ya tendríamos que considerar a descartar, por ejemplo, esa estación del conjunto de estaciones que haya respecto de una estación patrón. Y básicamente lo que vamos a hacer es un seguimiento, básicamente un flujograma propuesto para poder determinar la consistencia de los datos de las estaciones meteorológicas, que van a ser básicamente el patrón de comparación para poder validar los datos de precipitación. Entonces, inicialmente debemos elegir eso, ¿no? La temporalidad de los datos, si van a ser diarios, mensuales, anuales, si van a ser además de precipitaciones máximas. Entonces, dependerá del tipo de la fuente que hay en nuestro análisis para poder hacer la comparación respectiva. Entonces, una vez que ya hemos coleccionado o hemos descargado toda la información que vamos a desarrollar, lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de parámetros estadísticos, ¿no? Entonces vamos a analizar cada estación, vamos a sacar promedios, desviación estándar, los intervalos de confianza, el error típico, el máximo mínimo, básicamente toda la hidrología básica que conocemos para, por ejemplo, este es un método que es el método por peso, que depende básicamente del coeficiente de correlación, que corresponde a esta fórmula, y nos va a brindar valores de cuánto está influyendo una estación respecto de la otra, respecto de sus datos. Otra forma de poder, una vez de que ya tenemos esa correlación de estaciones, es a través de la curva doble masa acumulada, que nos permite básicamente, en función a los valores de precipitaciones acumuladas, determinar si han habido errores sistemáticos o no respecto de una estación patrón para poder hacer la corrección respectiva de los datos obtenidos. Una vez que ya se han elegido a todas las estaciones que corresponden a un mismo régimen de precipitación, corresponderá posteriormente verificar la consistencia de los datos que tenemos en cada una de las estaciones. Y finalmente, una vez que ya hemos pasado por esa etapa, con los datos ya rellenados, con los datos ya corregidos, rellenados, y además con las estaciones identificadas que corresponden a un mismo régimen de precipitación, esos valores puntuales de precipitación pueden ser interpolados. Una de las metodologías que generalmente se usa en estos casos es el de Kriging, que asume que los datos provienen de un proceso estacionario estocástico, y este Kriging además necesita más de 40 datos para poder ser aplicado, ¿no? Si tienen menos de 40 datos en la información que se pretende interpolar a través de un comando, que el ArcGIS lo tiene, o en general casi todas las herramientas que maneja información georreferenciada, tienen estos comandos que nos permiten espacializar la información. Entonces, Kriging lo hace de manera estadística, estrictamente, y funciona cuando se tienen pocas estaciones, ¿ya? Pero el contenido de los datos que tiene cada estación debe ser superior a los 40 datos, y además deben responder a una función normal. Si cumple con todos esos parámetros, se podría considerar la interpolación de Kriging, pero si no, hay la opción en general, que es la interpolación de los pesos por la distancia inversa, ¿ya? Que es la IDW, que generalmente también se emplea para poder espacializar estos datos que tenemos de precipitación en las estaciones.
Entonces, con estos datos ya espacializados, ya tenemos básicamente el patrón para poder realizar la validación de los datos que se descargan de Internet. Como podrán advertir, existe un previo proceso de los datos de hidrología con estadística, con las herramientas que ustedes mejor vean pertinentes para llegar a tener los datos consolidados de las estaciones, y una vez estén consolidados estos datos podemos espacializarlos y convertirlos ya en el patrón de validación de las imágenes satelitales. Si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, nos vamos a dar por favor unos 10 minutitos de un break, y ya vamos a entrar poco a poco a lo que es ¿no? Ya lo que es la validación de los datos distribuidos por Internet, para poder ir avanzando en este tema, ¿no? De la validación de la precipitación satelital. Fernando, ¿sí? ¿Alguna consulta? Hola, Adelante. ingeniero, buenas noches. Quería hacer una consulta con respecto a al ajuste, digamos, de la precipitación estimada de satélite con las estaciones meteorológicas. ¿Cuál, cuántas estaciones deberíamos tener, digamos, en una cuenca para poder hacer ese ajuste? Y, digamos, cuántas más o menos deberían estar distribuidas en cuenca baja, media y alta para poder hacer un buen ajuste de la precipitación estimada por satélite, en el caso de las estaciones observadas con las que vamos a hacer el ajuste. Bien. Existe una metodología para lo que es la red de estaciones que está en función de la altura, la pendiente y una serie de parámetros que nos permiten identificar cuáles son los puntos y la cantidad necesaria que debería tener una determinada cuenca. Y si se tienen las posibilidades, a través de esta metodología, se puede determinar la cantidad de estaciones de medición de precipitación, básicamente, y temperatura, que nos puedan permitir tener los valores que nos vayan a brindar una lectura adecuada y correcta de una determinada zona de estudio, ¿no? Entonces, hay una cápite especial para esa situación, que también lo puedo buscar para que ustedes lo puedan revisar, que es una recomendación de la Organización Mundial de Hidrología, en donde están todos los parámetros a considerarse de cuál sería una distribución óptima para poder tener esa cantidad de estaciones dentro de una zona de estudio. Lamentablemente, eso no sucede en muchas partes debido a muchas limitaciones y debido a una serie de situaciones que van más allá ¿no? De la intención que puedan tener todos los investigadores, generalmente asociados al tema de presupuesto. En ese sentido, hay que considerar de tener al menos 3 o 4 estaciones dentro de la cuenca de estudio, para que podamos realizar toda esta validación y nos permita hacer una espacialización que mínimamente pueda llegar a representar a esa precipitación puntual y podamos luego espacializar. Si las estaciones son muy pocas, los datos son muy pocos, por ejemplo, el IDW es una metodología que nos va a permitir espacializar esa información de campo que tenemos en las estaciones, que nos va a servir posteriormente como patrón para poderlas comparar con las imágenes obtenidas de satélite. Y va a ser en función a los estadísticos que vayamos obteniendo, si esa cantidad de estaciones es suficiente o insuficiente para poder realizar un determinado análisis. ¿Había alguien que había levantado la mano? Ya, entonces... Sí, buenas noches. Solamente como una consulta. Según el enlace que usted envió, estoy tratando de abrirlo, pero no me da acceso. ¿Cuál enlace es? El enlace del que enviaron
para el trabajo de calibración, el que han compartido en el chat. Ah, ya, aquí en el chat compartieron, pero creo lo compartió un colega Ah, ok. que es... Ah, No, pensé que había sido usted, mil disculpas. no, no, con piedra cuidado. De todos modos, igual vamos ¿no? A verificar y agradecer en realidad al ingeniero que nos haya compartido el enlace, que está haciendo un aporte al presente curso. Muy amable, disculpe nuevamente. No, piedra cuidado. Sí, esta presentación se va a subir a la carpeta con seguridad, con la metodología más que les había mencionado. Ya, en el caso de que se ajuste, definitivamente vamos a ver después del descanso que existen estadísticos categóricos que te pueden, además de que cumpla con todo eso, te va de alguna manera permitir definir cuál se ajusta mejor. Si ambas efectivamente se ajusta, una de ellas se va a ajustar mejor y para ello, para que no sea un tema porque me parece, ¿no es cierto?, de que no entre en un tema subjetivo, existen cierto tipo de estadísticos categóricos, perdón, que nos permite saber cuánto está subestimando o está generando un incremento de valor para que puedas tener una comparación de cuál es el que mejor se ajusta a los datos que tienes en una determinada cuenca. Entonces, en ese caso dependerá de la obtención de esos estadísticos para que puedas definir cuál de esos dos te conviene mejor utilizar. Es como una correlación. Puede que en una te salga 0.88 y en el otro 0.89, entonces elegirás la que tenga 0.89 y además de otra serie de consideraciones, ¿no? Porque no solamente vamos a estar sujetos a un parámetro, pero ya ese parámetro nos puede ayudar a definir cuál de los dos, de los dos modelos se ajusta mejor. Jonathan, adelante, si tiene una pregunta. Sí, solo para que me ayude con una aclaración. Es decir, estos datos de precipitación por satélite que nosotros los podemos extraer deben necesariamente ser relacionados con los que tenemos dentro de una microcuenca, una estación meteorológica, ¿verdad? Efectivamente. Una vez ya se obtengan los parámetros de calibración, aplicas eso a toda la familia que está dentro de esa cuenca para poder ya trabajar solamente con los datos satelitales. Sí, Jonathan. Sí, otra pregunta. ¿Va a depender también del espacio, de la superficie de esta microcuenca y de los parámetros de altitud, ¿verdad? Es decir, podemos trabajar con una microcuenca que tenga aproximadamente 10.000 metros cuadrados o puede ser una cuenca ya que sea un poco más extensa. Va a variar de eso también, ¿verdad? Sí, con seguridad va a variar. Es importante por eso en el tema de poder principalmente hacer un análisis crítico de la cantidad de estaciones que tengamos para poder considerar el tamaño de cuenca, que puede ser una micro, una mediana o una cuenca ya de mayor magnitud, dependerá de la cantidad de estaciones, para que, como les mencionaba, se pueda hacer el tratamiento de validación y una vez se tenga ya calibrado o se tengan los índices de calibración de esa cuenca para esas imágenes satelitales, estas se pueden aplicar ya a todo el historial y poder trabajar con mayor, ¿no? Con mayor soltura ya con todas las imágenes de precipitación, debido a que sí se ha detectado que hay dependiendo de la zona de estudio, dependiendo del historial, dependiendo de la ubicación de la cuenca, etcétera, etcétera, hay una tendencia que se puedan sobreestimar o subestimar los valores de precipitaciones que están medidos en campo. Entonces es mejor calibrarlos, corregirlos y una vez se los tenga ya sus índices de calibración, poderlos aplicar a toda la serie de estudio y con la certeza básicamente de que esa corrección que estamos realizando nos va a permitir tener una mayor
aproximación al efecto, al fenómeno de precipitación que se haya dado en un determinado, ¿no? En un determinado momento. ¿Cómo se hace el ajuste? Eso lo vamos a ver después del descansito, si es que nadie tiene alguna duda. Si tienen dudas, adelante, no hay ningún problema. Adelante, Jorge. Sí, es una duda un poco conceptual, pero cuando, o sea, los productos satelitales creo que ya tienen una cierta calibración con estaciones convencionales, digamos. Entonces, cuando nosotros tratamos de evaluar la calidad de un producto satelital con una estación convencional, no corremos el riesgo de que ese producto satelital ya esté utilizando esa misma estación convencional. Es probable, por eso es muy importante tener la certeza en el metadata del producto que estemos descargando. Hay regiones, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ya estas imágenes están calibradas respecto de las estaciones patrones que ya tienen. Entonces, por ejemplo, en ese caso, hay si es que no es todo Estados Unidos, pero por lo menos las páginas que recomiendan los HERPs del GHMS, te direccionan a esas páginas y esa información que solamente Estados Unidos las tiene porque la han trabajado para sus regiones. Entonces, toda esa información que ellos lo tienen ya están calibradas y ya están corregidas para esas zonas de estudio. En el caso, por ejemplo, de este lado del mundo, lamentablemente no es así. Entonces, debemos, en ese caso, acudir a este tipo de correcciones para tener, reitero, una mayor certidumbre de los datos de precipitación que estén asociados a los datos medidos de campo. Entonces, muy importante revisar el metadata del producto que se esté descargando y verificar si este ya tiene, además de las correcciones propias de la teledetección, ¿no? De que estén autorrectificadas, de que el tema de vapor, por el tema de radiación, etcétera, etcétera. Además de todas esas correcciones, se estén aplicando los algoritmos que corresponden a precipitación y además estén siendo ya corregidas respecto a estaciones patrones, que en el caso de Bolivia no pasan. Entonces, necesariamente, por lo menos en esta región, tendría que realizarse ese tipo de ajuste. Lo vamos a ver de manera muy podríamos ponerle un poquito mayor atención, pero más vamos a concentrarnos en la parte satelital, en la revisión de las estaciones de los datos, para que podamos tener una muy buena idea de lo que se está pretendiendo desarrollar, y esto con el ánimo, les reiteraba al inicio de la presentación, de tener la mayor certidumbre posible en el manejo de la información, porque es eso, no sé si es una frase tal vez muy un cliché, pero realmente, ¿no? Si en el programa o en el modelo del GHMS introduces datos que son basura, vas a obtener resultados basura. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en los parámetros que van a de alguna manera incorporarse dentro de estos modelos matemáticos y tener la certeza de que estos parámetros sí tienen la mayor ¿no? Certidumbre posible para poder luego, posteriormente, el momento de hacer las calibraciones respectivas, por ejemplo, del mismo modelo, de que estos datos no se disparen, ¿no? Entonces, mientras mayor seguridad tengamos sobre cómo estamos manejando los parámetros, el momento ya ser de la calibración del hidrograma unitario, vamos a poder entender mejor el fenómeno y afectar en el parámetro en el momento de la calibración, si entendemos muy bien el funcionamiento de los parámetros, vamos a poder identificar cuáles están teniendo un determinado peso para la calibración respectiva. Entonces, el que mayor impacto, y no por despreciar el resto, el que mayor impacto tiene es precisamente la precipitación, porque es eso. Queremos saber qué cantidad de agua ya transformado en hidrograma nos sale a la salida de una cuenca, pero para ello, además de solamente la precipitación, está el tema de la cobertura del suelo, de la textura del suelo, entre otros, el momento de
realizar la asignación de ciertos parámetros que vamos a aprender a espacializarlos para poderlos jalar en el GHMS de tal manera que podamos ya obtener resultados también rasterizados, ¿no? Bien, creo que no hay más consultas. Nos daremos un break de unos minutos para que puedan tomar un cafecito, una agüita, ¿ok? Listo. Entonces nos vemos aquí un minutito. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la sesión. Ahí está. Muy bien, agradecerle a nuestro colega Cloud que nos está compartiendo una investigación que han hecho en la Universidad del Valle sobre los datos de factibilidad para utilizar datos satelitales, ¿no? Y al respecto también quería hacer algunos comentarios. Evidentemente, la información satelital está sujeta a una serie de parámetros y controles que se deben realizar respecto a los levantados en campo, ¿no? Acá tengo otro estudio, por ejemplo, que también han trabajado con chips, que en las conclusiones a nivel general indica que a nivel mensual sí funciona bien, pero a nivel diario realmente tiende a subestimar el caudal, por lo que necesitan ser corregidos y calibrados para su uso respectivo, de tal modo que los valores tenidos puedan de alguna manera acercarse a los valores medidos de campo. Y bueno, ¿cómo se hacen estos ajustes? Por lo menos acá voy a compartirles una metodología que, como les mencionaba, es una propuesta que se ha empleado, que tengo la oportunidad de utilizarlo en un par de estudios y durante la maestría, ¿no? Con seguridad pueden existir otro tipo de metodologías también que tienen su base evidentemente académica, que además permiten demostrar que los datos con los que se pretenden trabajar puedan responder o puedan ser calibrados a los datos medidos en campo. Entonces, habíamos ya visto de que es importante tener los datos patrones bien establecidos para posteriormente espacializarlos, que nos van a permitir posteriormente realizar la validación de los datos distribuidos por Internet. En este caso, por ejemplo, se pueden obtener datos de precipitación de TRMM, y básicamente no solamente los TRMM, ¿no? Tenemos precipitación radar, tenemos CERES, tenemos TMIs, etc. Entonces, básicamente, estos productos son la combinación de microondas pasivos, del escáner del infrarrojo visible, del radar de precipitación, de sensores de imagen de luz y de nubes y sistemas de radiación. Luego voy a corregir ahí errores garrafales y gramaticales, que voy a corregirlos al momento de compartir la información. Por ejemplo, en los datos del TRMM tenemos la 3B42, por ejemplo, que nos permiten descargar datos diarios de precipitación acumulada durante 24 horas. También están los datos TRMM 3B43, que nos permiten, por ejemplo, descargar datos mensuales, temporales y anuales, ¿no? Entonces, dependiendo, como habíamos mencionado anteriormente, del tipo de análisis que estemos desarrollando, vamos a optar por cualquiera de estas dos, en este caso de las TRMM. Evidentemente existe una serie de fuentes, habíamos hablado del GPM, habíamos hablado de las CHERP, etc. Entonces, habrá que identificar muy bien las características de este tipo de imágenes en función al tipo de análisis que estemos desarrollando. Al final vamos a descargar una imagen rasterizada que contiene los valores de precipitación obtenidas por esos sensores, ¿no? Que generalmente es una matriz de filas y columnas con celdas
cuadradas, teselas, por eso son raster, debido a que la información está contenida dentro de cuadrados, y cada celda tiene un valor de precipitación, ¿no? Entonces estos valores de precipitación, los que básicamente vamos a comparar con los datos medidos en campo. Inicialmente se puede hacer una comparación visual respecto de los datos medidos en campo, respecto de los valores del TRMM. Y en ese punto, por ejemplo, podemos ver que puede existir sobreestimación o subestimación de los valores leídos respecto de los datos obtenidos por los sensores de los satélites. Entonces acá podemos, por ejemplo, ver de manera visual, valga la redundancia, datos, una imagen con datos de pluviómetro a la izquierda, que han sido espacializados a través de, ya sea del IDW, o del Kriging, o de algún otro estadístico que nos permite espacializar la información de los datos de campo, versus el TRMM, ¿no? Entonces es una resta del observado menos el medido y se obtiene una diferencia. Entonces ahí podemos ver que en algunos sectores existe subestimación y en otros sectores un valor de sobreestimación respecto de los valores medidos. Entonces, básicamente lo que hacemos en un inicio es realizar una comparación espacial. El error básicamente es la diferencia de los valores observados respecto de los valores obtenidos. Vamos a denominarlos así de manera genérica. Y como en la foto, básicamente nos pueden describir y mostrar una serie de tendencias respecto a cómo se están comportando los datos levantados de campo respecto a los obtenidos por el satélite. Como este análisis no es cuantitativo, se podría caer en una situación subjetiva. Y para evitar eso, básicamente, vamos a entrar a un análisis de datos estadísticos. Ya básicamente esto está fundamentado en medidas cuantitativas de verificación del modelo o de los datos resultantes con el fin de poder comparar y validar un determinado modelo. Y hacemos mención al modelo a las fuentes que ya habíamos mencionado, ¿no? Que pueden ser las imágenes TRMM, CHIPS o GPS Maps. Esos son los modelos que tenemos al alcance de todos los usuarios a través de las fuentes de internet que se habían mencionado y que se pretenden comparar con los datos relevados de campo, ¿no? Entonces, uno de los primeros estadísticos es la covarianza. Por ejemplo, el análisis de la covarianza utiliza un modelo de regresión lineal múltiple que busca comparar los resultados obtenidos con los datos reales. En el estudio de conjunto de dos variables, lo que interesa principalmente es saber si existe algún tipo de relación entre ellas. La covarianza S de X y Y de dos variables, X cuando son los datos medidos reales y Y los datos obtenidos, que serían los datos obtenidos de satélite, se definen a través de esa ecuación, que es la ecuación clásica de covarianza, ¿no? Donde X y Y son las variables y el X con el signo encima del guión y Y con el guión encima representan el promedio de las variables. Entonces, aplicando esa ecuación, si el resultado de ese valor es mayor a 0, hay una dependencia directa, es decir, que a grandes valores de X corresponden grandes valores de Y. Si esta covarianza es igual a 0, se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las dos variables estudiadas. Y si es menor a 0, hay una dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de X corresponden pequeños valores de Y. Otro estadístico que tenemos es el coeficiente de correlación. Lo que básicamente hace el coeficiente de correlación es que calcula un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación es independiente de la escala de medida de las variables y el cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables, siendo ahí, de acuerdo a la fórmula, la covarianza de XY, el numerador, y en el denominador las desviaciones típicas de las distribuciones marginales de los valores reales respecto de los valores medidos. Entonces, este índice de correlación básicamente varía de -1 a 1, ¿ya? Si esta correlación es 0, no existe ninguna correlación, el índice indica, por tanto, una independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra.
Si R es igual a 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables, denominada relación directa. Cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción. Si este valor de R, del índice de correlación, está entre 0 y 1, existe una relación positiva. Si es menor a 0, si es menos 1, en realidad existe una correlación negativa perfecta. ¿Qué quiere decir? Que el índice indica una dependencia total entre las variables llamadas relación inversa. Cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. Y si el rango está entre menos 1 y 0, existe una correlación negativa. Entonces, acá ya estamos hablando donde X básicamente va a ser el dato medido en campo y Y va a ser los datos medidos obtenidos de satélites. Otro estadístico que nos permite, o que se puede calcular, es el error medio o Bias, ¿no? El error medio, también llamado sesgo Bias, indica la dirección promedio de la desviación de los valores observados, pero no puede reflejar la magnitud del error. Mide el error promedio de un número de observaciones encontradas, tomando el valor medio de los errores positivos y negativos sin hacer caso de la señal. Si tenemos un bias positivo, hay un sesgo positivo y señala que el valor estimado sobreestima el valor obedecido en promedio. Y si tenemos un bias negativo, el sesgo negativo corresponde a una subestimación del valor promedio. Entonces, este, por ejemplo, es un estadístico que nos va a permitir identificar si los valores que se han obtenido de la imagen satelital están siendo sobreestimadas o subestimadas. El error medio absoluto, básicamente la diferencia, es la distancia dirigida que tiene el dato obtenido de la media aritmética muestral o poblacional promedio, es decir, qué tan cercano o lejano está de los datos reales promedio. Otra característica es que la suma de todos los errores medios es igual a 0, y ya que, como se dijo anteriormente, los valores negativos y positivos se van a ir equilibrando. El error medio absoluto, en realidad, este ya mide la magnitud promedio de los errores de un set de valores estimados, sin considerar su dirección. El error medio absoluto es una puntuación lineal, que quiere decir que ahí están calculadas todas las diferencias individuales, tienen el mismo peso en función al promedio, ¿no? Esa es la madre. Tenemos otro que es la raíz del error medio cuadrático. La raíz del error medio cuadrático, RMSE, se refiere a elevar al cuadrado el error medio de cada dato, lo que provoca que todos los valores se vuelven positivos, y de esta manera la suma no es 0, sino generan una suma de cuadrados que, si los divides entre el número de datos, generan la varianza, que es un indicador de dispersión, pero reflejan qué tan separados están los datos entre sí, o qué tan juntos pueden estar u homogéneos pueden ser estos datos. Desde que los errores son elevados al cuadrado, antes de que sean promediados, el RMSE le da un peso relativamente alto a errores abrumadores que los errores promedios pequeños en el promedio. Esto quiere decir que el RMSE es más útil cuando los errores abrumadores son particularmente indeseables. Tenemos otro estadístico, que es la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado mide la discrepancia entre una distribución observada y la estimada, que es la bondad de ajuste, indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas se deben al azar. La fórmula de este estadístico responde a la ecuación que pueden ver en la imagen, y cuanto mayor sea el valor de chi cuadrado, menos verosímil es que una hipótesis sea correcta. Cuanto más se aproxima a 0 el valor de chi cuadrado, más ajustadas están ambas distribuciones. Entonces ahí podemos ver que también hace esa medición de la discrepancia entre los valores observados y los valores obtenidos, que en este caso corresponderían al de las imágenes satelitales. En resumen, ¿qué es lo que hace? El coeficiente de correlación básicamente nos dice qué correlación existe entre los valores observados con los valores estimados, qué tanta dependencia hay entre esos valores. El error medio Bias, un valor positivo, nos está indicando que hay sobreestimación, y un valor negativo, que hay subestimación. Cuanto más subestimado o cuanto menos subestimado está en función al valor que vayamos a obtener. Así, por ejemplo, una de las preguntas que nos hicieron por ahí nos puede dar una idea de
cuál es el que mejor se ajusta en sobreestimación o subestimación para poder elegir el que más cercano esté al valor medido. El error medio absoluto básicamente nos va a dar la magnitud del error, cuánto error hay, y chi cuadrado nos va a medir la discrepancia entre una distribución observada y la estimada. También tenemos ese otro índice, en esta oportunidad no lo he citado, porque además de estos estadísticos, vamos a considerar los estadísticos categóricos, que los vamos a mencionar a continuación. Antes de entrar a los índices categóricos, estamos con este tema de básicamente esto, ¿no? Tenemos acá en esta imagen, por ejemplo, ya los datos de máximos y mínimos, una precipitación máxima 24 horas, en periodo mensual, seco, lluvioso y anual, ¿no? Entonces ahí tenemos los valores máximos y mínimos obtenidos de la estación, tenemos los valores del TRMM en un punto dado, y se han calculado los distintos estadísticos, el coeficiente de correlación, R cuadrado, aquí tenemos el bias o error medio, tenemos acá el error medio absoluto y la raíz del error medio cuadrático, ¿no? Entonces, en función a los valores obtenidos, con base a las definiciones descritas previamente, podemos identificar el comportamiento de los datos que han tenido el TRM respecto a los valores medidos. Entonces, aquí ya tenemos algunas herramientas que nos permiten identificar qué tan alejados o acercados están los valores de imágenes satelitales respecto a los valores medidos. En esta otra parte vamos a hacer mención al análisis de los datos categóricos. El análisis de datos mediante estadísticos categóricos de alguna manera nos refleja la información de categorías. Esta información se obtiene en función al recuento del número de casos que se presentan al estudiar y sus características cualitativas. Para ello se arma una tabla de contingencia. ¿Ya? Las tablas de contingencia son tablas de doble entrada donde se realiza una clasificación de la muestra de acuerdo a un doble criterio de clasificación. No constituye un método de verificación por sí mismo, pero provee la base de la cual un número de ecuaciones simples pueden ser obtenidas. Una tabla de contingencia es un diagrama de dispersión de variables categóricas. Existen 4 combinaciones entre los datos estimados y los datos reales para verificar la frecuencia de los valores estimados correctamente y los valores estimados de forma incorrecta. Estas combinaciones son el acierto, la pérdida, falsa alarma y el negativo correcto. Se considera que es un acierto cuando se ha estimado que un evento ocurra y sí ocurrió. Pérdida cuando se estimó que un evento no ocurra, pero sí ocurrió. Tenemos la falsa alarma, se estimó que un evento ocurra, pero no ocurrió. Y tenemos el negativo correcto, se estimó que el evento no ocurrirá y no ocurrió. Entonces acá estamos haciendo básicamente una comparación de los datos leídos o ya espacializados de campo versus los datos obtenidos de la lectura de las imágenes satelitales. Entonces básicamente se hace esta tablita donde se determina un umbral y podemos ver que es una tabla de doble entrada donde tenemos datos de observados reales, donde tenemos sí o no, y tenemos los datos estimados, sí o no, ¿no? Entonces, si el dato real coincide con el dato estimado por el sensor, se considera un acierto, ¿no? Y ahí tenemos las combinaciones. Si presenta dato o información en un determinado punto, pero no tenemos el mismo valor en ese lugar, eso es una falsa alarma. Si tenemos un dato medido, cuantificado, pero justo en ese punto no tenemos valores, entonces se considera una pérdida. Y finalmente, no se ha observado el dato y tampoco se ha estimado ese dato en la imagen satelital, entonces es un negativo correcto. La distribución marginal está dada por el total de los datos observados y estimados de las no ocurrencias del negativo correcto de la tabla de contingencias. Entonces, con base a estos valores que se calculan en función a una comparación nuevamente de estos datos, podemos realizar los siguientes cálculos. Podemos calcular la exactitud que responde a esto, ¿no? A los aciertos más los negativos respecto al total, que también llamada fracción correcta indica porcentualmente qué fracción de los valores estimados son correctos, y
como se había mencionado, nos puede dar una aproximación porcentual del score. El sesgo bias score, nuevamente, ¿no? En este caso nos mide la proporción de la frecuencia de eventos estimados en función a la frecuencia de eventos observados. Indica si el sistema estimado tiene una tendencia a subestimar o si el resultado menos de 1 o la sobreestimación si es más que 1. Lo mismo que en el estadístico, solo que en este caso vamos a considerar los valores obtenidos de los aciertos más los falsos, respecto del acierto, más las pérdidas, ¿no? Como está en la ecuación. Y básicamente nos mide cuán bien están las estimaciones. Solo mide frecuencias relativas y nos va a dar también nuevamente una idea de sobreestimación o subestimación de valores. Probabilidad de detección. La probabilidad de detección mide qué fracción de los datos observados como sí fueron correctamente estimados y algunas veces este indicador es llamado como tasa de acierto. Esta clase de medidas verifica cuán sensitivos son los eventos perdidos. No es útil para la detección de las falsas alarmas y responde a la ecuación que ustedes pueden apreciar en la presentación, ¿no? Los aciertos respecto de la suma de los aciertos más las pérdidas. En el caso de la falsa alarma, ya está dentro de la categoría de verificación de medidas que implica la estratificación de las estimaciones. Como el nombre indica, es una medida sensitiva solo para las predicciones falsas. No es útil para la detección de eventos perdidos. Tenemos otra que es la probabilidad de detección falsa. La probabilidad de detección falsa alarma, llamada también como la tasa de alarmas falsas, indica que la fracción de los datos observados como no fueron incorrectamente estimados como sí, ¿no? Es sensible a las alarmas falsas, pero ignora los fallos de los valores estimados como de los valores perdidos. El índice crítico de éxito. El índice crítico de éxito, llamado también como puntaje de amenaza, es el número de eventos correctos entre el número de casos estimados y observados. Es una medida de exactitud relativa y la ventaja del índice crítico del éxito sobre las falsas alarmas y la probabilidad de detección es que es sensible a ambas y da una idea más representativa y real de la exactitud. Y ahí podemos ver que del acrónimo del CSI nos puede permitir relacionar los aciertos respecto de la suma de los aciertos, de los perdidos y de los valores falsos. En resumen, ¿qué es lo que nos permiten estos estadísticos categóricos? La exactitud nos permite saber qué fracción de los datos obtenidos es correcta a nivel porcentual. El sesgo, el bias, si ya es mayor a 1, nos permite identificar una sobreestimación, y si es menor a 0, nos permite identificar una subestimación. La probabilidad de detección nos indica qué fracción de los datos observados como sí fueron correctamente estimados. Falsa alarma nos permite identificar qué fracción de los datos estimados como sí no ocurrieron. La probabilidad de detección falsa nos puede permitir identificar qué fracción de los datos observados como no fueron estimados incorrectamente como sí. Y finalmente el índice crítico de éxito, ¿no? ¿Qué fracción de los datos estimados como sí corresponden a los valores observados como sí? Entonces, básicamente, al igual que los otros estadísticos cuantitativos, en estos categóricos, con base a la cantidad de datos medidos y observados, podemos realizar también esos mismos cálculos y poder apreciar, por ejemplo, acá el porcentaje de exactitud que se tiene respecto de los datos observados. Básicamente nos permiten evaluar la precisión con el que el sensor ha estimado la ocurrencia de una precipitación. Entonces tenemos ahí nuevamente la probabilidad de detección, tenemos la probabilidad de detección falsa, que la tenemos en esa columna, tenemos las alarmas falsas, y tenemos el índice de aciertos. Entonces, en este punto dependerá ya de cada uno de nosotros, en el momento de realizar un análisis, determinar cuáles van a ser los parámetros a considerar para poder descartar y o corregir una determinada información. Y básicamente, una vez que ya hemos recogido toda esta información, lo que podemos hacer ya en este punto, después de haber calculado todos los estadísticos, que es lo que más nos interesa, es proceder a la corrección de estos datos. Y una de las metodologías que se propone en el presente curso
es el denominado por un esquema combinado, ¿no? Entonces, el método de corrección del esquema combinado, COCFH por sus siglas en inglés, consiste en relacionar básicamente los productos de precipitación satelital con las mediciones de la lluvia in situ. Esta técnica supone que la precipitación registrada por pluviómetros presenta el menor error de todas las fuentes de medición de lluvia y su precisión es mayor que la obtenida con cualquier otra medición indirecta. La metodología propuesta se basa en la aplicación de 2 ajustes aditivos y multiplicativos de error en cada estación meteorológica, y la corrección del sesgo aditivo se define por la ecuación 16, que ya vamos a ver enseguida, y el multiplicativo por la ecuación 17. Finalmente, el producto de estos valores corregidos nos va a brindar una ecuación 18, que consiste básicamente en promediar el ponderado de los resultados de las ecuaciones para poder utilizar los factores alfa y beta que nos van a permitir realizar esa corrección. Y esta metodología ha sido propuesta en un artículo que es de Vila, que también lo vamos a compartir para que ustedes puedan ver con mayor detalle y la explicación inextensa de esta corrección por el esquema combinado. Entonces, las ecuaciones a las que hace referencia son estas. Ahí tenemos las correcciones por suma y por multiplicación, y finalmente la ecuación 18, ¿no? De cómo se debería corregir todos los valores de la imagen observada respecto de las imágenes, respecto de la espacialización de las estaciones meteorológicas. Entonces aquí podemos ver RRSAT, que es el promedio de los productos satelitales utilizados, RR observados, la medición espacializada hecha con el pluviómetro, ahí están los valores observados, y pluviómetro, RISAT, es el producto que mejor ajusta los datos promedios in situ por este valor. Estos dos representan el sesgo aditivo y multiplicativo respectivamente de un determinado mes. Y es el resultado final del esquema combinado de manera mensual, ¿no? Y ahí están los valores de alfa y beta, que básicamente deberían sumar 1 para poder aplicar la corrección a cada una de las estaciones, pero la corrección se aplica a las imágenes satelitales. Y en este punto, básicamente, es pertinente mencionar, por ejemplo, de que cuando se realizan todos estos estadísticos, por lo menos en la región de Cochabamba, al aplicarse esos estadísticos, se ha podido, por ejemplo, identificar que había errores de correlación que oscilaban del 17 al 42%, dependiendo de la zona de estudio. Y una vez que se ha aplicado esta corrección por esquema combinado, ha disminuido esa correlación, en realidad ha incrementado la correlación de valores y lo ha mejorado de un 80 a un 90%, un 0,8, un 0,9 básicamente de los valores medidos. Sin embargo, los errores medios absolutos se han mantenido, ¿no? Entonces el error sistemático se ha mantenido, pero los valores se han ido acercando de tal manera que sí se podían trabajar con esos datos. Y lo que les había mencionado en algún momento de la presentación actual es que los valores encontrados básicamente equivalen en analogía a la ecuación de intensidad de una cuenca, ¿no? Solo se aplica para una determinada cuenca, al igual que estos coeficientes que se encuentran de corrección para esas estaciones, solo funcionan dentro de la cuenca de estudio, del ámbito de estudio. Cuando se ha pretendido extrapolar estos a las cuencas aledañas, en vez de corregir los valores, los distorsionaba. Sí, como les había mencionado, vamos a compartir a todos los que están dentro del curso el artículo que se menciona acá, a estas ecuaciones de Vila, donde explica de una manera ya mucho más detallada por qué se llegan a obtener estas ecuaciones y cómo las ha aplicado, ¿no? Para la respectiva corrección. Entonces, de manera general, la escala temporal la podemos hacer a nivel diario, a nivel mensual, a nivel anual, depende del tipo de análisis que vayamos a realizar. ¿Ya? Yo tengo ya datos algunos preparados para poder hacer
evaluación a nivel mensual, si no me equivoco, pero este análisis lo pueden hacer a nivel diario, a nivel mensual, anual, dependiendo ¿no? Del tipo de análisis o de estudio que estén desarrollando. Y básicamente para la calibración aquí hay una especie de flujograma a manera de sintetizar todo lo que se ha estado conversando. Tenemos básicamente los datos de precipitaciones del CENAMI que van a estar en función a, como acabo de mencionar, al tipo de modelación que se pretenda realizar. Pueden ser precipitaciones a nivel diario, mensuales, precipitaciones máximas, etcétera, ¿no? Una vez que se haya definido y se hayan hecho los tratamientos respectivos a los datos, a la revisión y corrección de los datos, vamos a completar esos registros, vamos a verificar su homogeneidad y consistencia para posteriormente espacializarlos. Una vez que ya hemos completado esta opción, hasta terminar el tema de completar los registros y la consistencia de los datos, vamos a descargar las imágenes. En este caso está de manera de forma referencial, GSMAP o IMERG, pueden ser imágenes chip o las TRMM, ¿ya? Entonces obtenemos esas imágenes y entre los valores espacializados y estos vamos a verificar un nivel de correlación. A este nivel de correlación también se va a considerar un DEM, que es el modelo digital de elevaciones, que puede ser un SRTM, un ALOS-Parsar, un ASTEL-GDEM. En este caso, dependiendo también del modelo, si se van a utilizar para poder obtener caudales máximos, quizás habría que considerar un SRTM, o si se van a trabajar con datos topográficos secundarios, con pendientes, con factores de longitud, pendiente, etcétera, etcétera, tal vez considerar un ASTEL-GDEM. Nuevamente, al igual que las imágenes satelitales, el DEM también necesita un análisis específico para poder determinar cuál es el que mejor se ajusta a una determinada zona, ¿no? Entonces, al DEM le vamos a también dedicar un día especial para verificar o considerar cuál es el que mejor se ajusta a una determinada zona de estudio. Con todos estos parámetros para la calibración de las imágenes de precipitación, vamos a emplear la metodología del esquema combinado con base a las ecuaciones que se han presentado. Se calibran para obtener los coeficientes alfa y beta, se valida esa corrección, o sea, se vuelven a hacer el cálculo de todos los estadísticos, y una vez que hayamos alcanzado valores, o que los valores estadísticos ya no sufren modificaciones, entonces habrá llegado al fin del análisis, y con base a esos valores de corrección podemos ya proceder a la validación de estos datos. ¿Ya? Entonces este es un trabajo que hay que realizarlo de manera iterativa hasta que los estadísticos no varíen, y con ello podamos definitivamente ya tener estos valores de alfa y beta calculados para una determinada región, y con ello pues ya concluir este proceso, ¿no?, de la validación y calibración de los datos de las imágenes satelitales, que es lo que vamos a hacer el día de mañana para poder ¿no?, salir de dudas de toda esta metodología y ver cómo se aplica ya en la práctica, y así lograr realizar esta calibración. Evidentemente hay muchas consideraciones que realizar. Vamos a compartir algunas experiencias de otros estudios donde se han realizado los valores que se han obtenido. Alguien por ahí, por ejemplo, mencionaba el CHIRPS, de acuerdo a una zona de estudio que se ha realizado en Rurrenabaque, en Bolivia, cerca del Beni, por ejemplo. Las imágenes, estas CHIRPS, tienden a subestimar los valores de caudales a nivel mensual, por ejemplo. Presentan valores de correlación entre 0,84 y 0,7 en el caso de los CHIRPS. En el caso de los GSMAP, por ejemplo, en otra región de Bolivia, se ha podido obtener dentro de la cuenca de estudio altos valores de correlación después de realizar esta propuesta de metodología para la calibración de datos, pero tienden también
a sobreestimar los valores en cuencas altas, ¿no? Entonces depende mucho de realizar estos análisis con base a las estaciones de campo para poder tener, valga la redundancia, la certidumbre de cuánto está sobreestimando y cuánto está subestimando, y a través de esta metodología poder realizar las correcciones respectivas, ¿no? Entonces una corrección por errores, por la acumulación de errores, de errores de estadísticos, que se va haciendo el ajuste y la aproximación de los valores satelitales. En el caso de DEM también se hace cierto tipo de correcciones rígidas respecto a la elevación para poder también llegar a obtener un valor o un modelo que se ajuste mejor a la zona de estudio. ¿Van a calibrar escalas de eventos? Sí, en realidad. Sí, para el tema de si se van a calibrar la escala de cada evento, en realidad depende del evento, ¿no? Si nosotros en este sector vamos a utilizar precipitaciones diarias, vamos a tener que trabajar y descargar una serie de imágenes satelitales a nivel diario. En este caso ya tendríamos que acudir, por ejemplo, a poder optimizar este tipo de secuencias a través del Model Builder. Anteriormente el Ferjej ha tenido la oportunidad de brindar un curso en el Model Builder para los que estén interesados, que lo ha hecho un ingeniero colega, donde pueden aprender cuáles son las herramientas de automatización, ¿no? Si se va a hacer a nivel diario, por ejemplo. O también poder aplicar esos conocimientos de ese curso que se ha brindado para poder automatizar todos estos procesos, porque son iterativos, son mecánicos, se tienen que hacer una y otra vez hasta poder obtener la calibración en sí. Se puede hacer a través del Model Builder en el caso del ArcGIS, en el ILWIS también, muy probablemente manejemos el ILWIS, que nos permite acceder de manera más directa a los datos de raster. Ya en el raster, muy personalmente, por experiencia que he podido obtener, tiene mayor soltura y robustez el ILWIS en el manejo de datos raster. En el manejo de información vectorizada es un poco deficiente, pero en raster, me animo a decir, es un poquito mejor que el ArcGIS porque nos brinda una serie de herramientas de acceso directo a ¿no? A cómo se puede trabajar con esta información rasterizada. En cambio, el ArcGIS en la parte vectorial es de lejos muy superior al ILWIS, y de hecho, al ser un programa más robusto, permite realizar una serie también de situaciones que el ILWIS no genera. Pero en este punto, por ejemplo, el ILWIS sería una alternativa para poder calcular estos estadísticos de las imágenes rasterizadas que nos van a permitir identificar los valores cuantitativos y en función a ello definir las acciones a tomar para poder hacer la calibración respectiva. El ILWIS se los he compartido, ya está en la carpeta de programas, la versión 3.1, tiene un patch más que nos va a permitir acceder a todas las funciones que tiene el ILWIS. La ventaja es que cada producto, cada resultado que se obtiene en el ILWIS registra la secuencia de los datos que se han utilizado y de las operaciones aritméticas que se han empleado para la obtención de un determinado resultado. Situación que no pasa en el ArcGIS. En el ArcGIS puedes realizar todo lo que corresponde y obtener básicamente los mismos resultados, pero tendrías que tener llevando un apunte de las operaciones que estás realizando para no perder el hilo de tus iteraciones, de tal modo que cuando vuelvas a entrar a la sesión tengas bien ubicado en qué sesión o en qué parte de la sesión estabas, porque no se guardan esas operaciones en los resultados obtenidos.